Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a anunciaros que a partir de hoy voy a hacer una serie de tutoriales que van a durar 3 minutos. Es decir, este vídeo va a durar un poquito más porque estoy haciendo esta introducción. Lo que sí os pido es que si os gustan los tutoriales, los compartáis, os suscribáis a mi canal y me sigáis en mis redes sociales como por ejemplo Instagram, que es donde estoy más activo. Como veis, tenemos aquí un móvil que voy a grabar la pantalla al mismo tiempo que estamos grabando las imágenes. Voy a grabar con dos videocámaras y voy a hacer el primer tutorial con el móvil. Me vais a ver, es así. Normalmente no sé si voy a estar siempre yo presente en los tutoriales. Puede ser que solamente sea la pantalla la que se ve. Y con esto adelanto ya el segundo vídeo. En el segundo vídeo os voy a enseñar cómo hacer un tutorial de 3 minutos para poder editar vídeos con dos cámaras rápidamente. Bien, nos dirigimos al de hoy. Muchos de vosotros tenéis cámaras 360 o tenéis cámaras que tengan un efecto especial o hacéis fotos con el móvil que son de 180 grados, que se da la vuelta totalmente, o hacéis panorámicas, y muchas veces hay gente en el medio que no queríais compartir. Os voy a enseñar cómo podéis coger una foto normal. En este caso voy a coger esta que os voy a enseñar en la pantalla aquí abajo o aquí abajo, no sé. Y aquí vemos, me estoy moviendo para que veáis, aquí estoy yo con el palo selfie y se me ve a mí y se ve la foto 360. Lo que voy a hacer es abrirla en una aplicación que se llama Retouch. Hay aplicaciones similares, no tiene por qué ser esta es de pago, os lo digo ya de antemanos. Y como veis, es una foto 360 que podemos mover con el dedo, así, poquito. Y lo que vamos es a ir a la zona en la que está lo que quiero borrar. En este caso es todo esto. Y voy a hacer aquí donde está el borrador, la gomita. Voy a coger el lazo y voy a enlazar todo lo que no quiero ver en la foto. Vale, mi sombra y esto de aquí. ¿Vale? Cuando tenemos todo dentro del círculo que queremos borrar, aquí he visto que mi sombra se cruza con el alquitrán que hay en el suelo. También lo pongo para borrar el máximo posible. Y ya tendríamos todo en verde. Le damos a Go. Y como veis, cuando acabe va a salir la imagen sin mí, bastante bien corregida. Lo que podéis hacer ahora es compartirla ya sea en Street Viewer o donde queráis. Lo que vamos a hacer es hacer una copia primero de cómo tenemos la foto ahora y después la vamos a compartir. En mi caso ahora la voy a compartir en Facebook. Voy a Facebook, le doy y se abre la aplicación de Facebook, como estáis viendo en la pantallita, y si damos vueltas vemos que aquí donde estaba yo no hay nada, está vacío. Y ahora ya podéis publicar la foto y nadie sabe que estabais en la foto. Bien amigos, este ha sido el tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros, darme un like y compartirme. ¡Gracias!